Bueno, hoy tengo el honor de estar con Nico Fervenza. Nico es el manager de No Te Va a Gustar, un equipo realmente importante en Uruguay y en toda Latinoamérica, creo yo, una banda musical. Y Nico ha sido una parte clave en todo lo que ha sido la banda, sobre todo estos últimos años, ¿no? Entonces, la verdad es un placer Muchas que gracias. hayas aceptado esta locura de venir a hablar de equipos. Capaz que a veces nos movemos en equipos de organizaciones, pero hoy vamos a hablar de cómo funciona una banda. Bienvenido, Nico, un placer tenerte acá, un honor. Gracias. ¿Querés comentar algo más de vos? Presentate vos, como quieras. No, sí, soy manager, productor ejecutivo de varios proyectos, trabajo con editoriales musicales también. eh, y nada, soy un padre de familia feliz, con dos hijos fantásticos y una mujer fantástica. Eso es mi tarea principal en esta vida es eso, criar lo mejor posible a esos dos salvajes que son todo lo más importante que tengo. Podríamos hablar de ese otro equipo, ¿no? Que todos Sí. tenemos, que es nuestra familia, que es un Ah, equipo fundamental en nuestras vidas, ¿no? La verdad, yo comparto contigo, yo también tengo 3 hijos y la verdad que estamos para ellos, ¿no? sí. Pero bueno, contanos un poquito, a ver, porque cuando uno viene del mundo organizacional, y muchos de los que van a escuchar esto me imagino que vienen de ese mundo, por más que capaz que vienen de otros mundos también, se imaginan, viste, una banda y no sé qué se imaginan, ¿no? Cómo se arma, y no es una bandita de garage, esto es una organización increíble lo que han hecho, ¿no? Contanos un poco, no sé, cómo se formó la banda originalmente. Bueno, originalmente se formó en el 94 con tres compañeros de liceo, ¿no? Obviamente, y como en general se forman las bandas de música o se formaban las bandas de música de rock o de pop, ¿no? O sea, bastante clásico, eso después va mutando y obviamente en un momento se pone serio y como decís vos, ahí aparece la disciplina de alguna forma y la disciplina organizativa, ¿no? Obviamente No Te Va a Gustar es una organización, tiene tres empresas diferentes que son las que comandan toda la situación, ¿no? Todo el desarrollo, porque además No Te Va a Gustar al ser independiente, sí tuvo que armarse una organización que llevara adelante las diferentes facetas del desarrollo. ¿A qué te referís por independiente para así están todos en la misma Y página? bueno, independiente puede tener varias acepciones. La que yo utilizo es el artista independiente es el dueño de las grabaciones de sus discos eh, y de alguna forma es el dueño de su destino en cierta manera, ¿no? Más allá de que se pueda tener socios estratégicos con los cuales hay que consensuar y con los cuales también se cuenta para llevar adelante el desarrollo. En definitiva, si el artista es dueño de sus grabaciones, de sus discos, sí tiene en su poder una cantidad de decisiones más que si tiene un contrato de intérprete con un sello discográfico, por ejemplo, ¿no? Seguro. Esto hace todavía más interesante esta conversación, ¿no? Porque han armado todo, o sea, me imagino que un sello discográfico o una productora te agrega un montón de capacidades que capaz que la banda no tiene, pero ustedes tuvieron que armar todas esas capacidades Sí. alrededor de la banda. Imagínense lo que debe haber sido eso. ¿Y cómo llegaste vos a No Te Va a Gustar? ¿Cómo fue? Bueno, yo vengo del mundo o sea, yo tenía un programa de radio durante muchos años en la vieja XFM. Y en un momento empecé a hacer como pequeños conciertos de bandas norteamericanas que se promovían bastante en el, en el programa. Entonces yo conocía de vista a Andrés Sanabria, que en ese momento ya tenía un sello discográfico acá en Uruguay importante, que se llamaba Bizarro. Entonces lo llamé a él a ver si quería asociarse conmigo y hacer estos conciertos. Y a partir de ahí generamos una relación que tenemos hasta el día de hoy. Y, y por otro lado, Andrés había sido clave en una parte del desarrollo de No Te Va a Gustar, porque él había sido el que había sacado el primer disco de ellos, y también el que había participado del desarrollo del segundo disco, que fue un contrato que hicieron con Warner Chile en su momento.
Entonces a la vuelta de esa grabación, porque lo fueron a grabar al Chile, los No Te Va a Gustar estaban sin manager y querían presentar el segundo disco en el Teatro de Verano. Y ahí fue que Andrés me recomendó a mí. Yo fui con la idea de producir ese show y salí corriendo. Y bueno, y 20 y pico de años después sigo acá. ¿Y vos tenías experiencia así de producción de shows? Tenía la poca experiencia que había adquirido ahí con Andrés en esos pequeños conciertos de bandas independientes norteamericanas. Es decir, básicamente no sabía nada, ¿no? La otra vez escuchaba a un manager australiano que decía una cosa muy buena, que era que el manager siempre, el manager con poca experiencia, siempre está en inferioridad de condiciones con todos sus interlocutores, porque vos vas a hablar con un promotor de conciertos y obviamente no sabés más que el promotor de conciertos. Vas a hablar con un con un jefe de una discográfica y obviamente sabés menos del negocio discográfico. Vas a hablar con un editor y obviamente sabés. Entonces siempre estás en inferioridad de condiciones. Entonces eso, por un lado, te ayuda, si vos tenés iniciativa, a que vos vayas a buscar toda esa información para estar en igualdad de condiciones con los tipos que tenés que hablar y negociar todo el tiempo, ¿no? Entonces, en definitiva, en poco tiempo tenés que adquirir un montón de información, porque si no, obviamente que vas a tomar malas decisiones. Dijiste un par de cosas que me parecieron bárbaras. Lo primero es cómo se formó la banda, que se formó con un grupo de amigos, ¿no? Y muchas veces pasa eso en las empresas, vos sabés, se forman por un grupo de gente que estudió en facultad o algo, porque tienen una afinidad especial, ahí tienen, no sé, los mismos valores, algo hay. Y después fue creciendo con gente conocida, ¿no? Porque conocían a Sanabria y Sanabria te conocía a vos. O sea, lo primero es cómo se van formando los equipos, me parece apasionante. Y lo segundo, ¿no? Es que esto que estás diciendo de cómo se forma un manager, ¿no? Yo me imaginaba, decía, ¿qué? ¿Una escuela de manager? No, o sea, me imagino que gran parte se hace en la cancha. Y vos tenés ese bichito prendido de estudiar. Me acuerdo la primera vez que me junté contigo, me recomendaste libros, o sea, es esa actitud de las personas de querer aprender, querer avanzar. Y hoy sos manager de una de las bandas más importantes del Uruguay, ¿no? Si no la más importante. O sea, la verdad que impresionante, ¿no? Ahora, y vos cuando llegaste ahí a la banda y dijiste algo, ¿qué? No, no dije mucha cosa. Ellos ya estaban bastante organizados, tenían como cierta madurez institucional, digamos. ¿Y vos para Y yo, no, me acoplé rápidamente, la verdad. Y obviamente obviamente todo con cierto nerviosismo, ¿no? Porque el no saber provoca cierto nerviosismo en general. También en una etapa de la banda que no es la misma que ahora, ¿no? Y también nosotros, acá en Uruguay es todo como bastante más chico, ¿no? Los retos vinieron bastante más adelante. Pero sí, siempre tuve la curiosidad por investigar, ¿no? Y siempre tuve la curiosidad por entender todo el proceso del negocio, de la música, ¿no? Sí. Entonces, rápidamente me metí en la situación editorial y entender los derechos de autor y entender los roles de las editoriales y entender los roles de la sociedad de gestión colectiva, y después en todo lo que tiene que ver con la producción también, con la producción de espectáculos. Claro. En fin, nosotros a partir del 2005 empezamos a tener una sala propia que se transformó en un estudio propio. Después se mudó a otro lugar y después terminó en lo que estamos montando este año, por ejemplo, que ya es clase A, digamos, ¿no? También todo ha tenido su recorrido, ¿no? Vos tenías una frase muy linda de yo soy, algo así, ¿no? Yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Es una frase que me dijo un profesor de rugby hace muchísimos años y la llevo conmigo. Y más, por suerte se lo dije a él en su momento. Lo valioso que había sido eso, ¿no? Porque yo en su momento no lo entendí muy bien, pero después obviamente entendí claramente cuáles son las connotaciones de eso, ¿no? Uno es uno y todo lo que lo rodea y todo lo que ha hecho y todo el pasado que trae, ¿no?
y se nutre de absolutamente todo lo que le pasa y le ha pasado, ¿no? Es fantástico esa situación, ¿no? Entrar en contacto con ese conocimiento. Y también aplica para el futuro, ¿no? Nuestro futuro será Sí, por en base a supuesto. nuestras propias circunstancias. Sí, obvio, y también nosotros somos una de las principales circunstancias de nuestros hijos, ¿no? Entonces, Si será algo para transmitir a sí, nuestros hijos, ¿no? totalmente. O sea, que vos que decías de tus hijos, de tu familia. Ajá. Qué bárbaro. Y ahora, una historia preciosa la tuya, la verdad, y nosotros mucho cuando hablamos de armado de equipos, hablamos de esa actitud que tienen los miembros de los equipos de querer llevarse al siguiente nivel, a pesar de capaz que no conoces del tema, vas y estudiás, y seguro ahora estabas diciendo todos los temas que hay de derechos de autor, de producción, y más si querés ser, me imagino, una banda independiente, como decías vos, impresionante. Ahora, contanos un poco. Pará, me quedé pensando, Sí, dale. no era Churchill que decía que el líder tiene que ser un optimista nato, ¿no? Al borde de creo que era Churchill, al borde de la locura a veces, ¿no? O sea, uno tenés las ideas y eso igual todo el equipo no te va a gustar, es así, pero siempre soñás con un ideal, ¿no? Pensás en un ideal. Sueñan Después, alto, obviamente, la realidad te puede dar un cachetazo y te puede despertar de esa ensoñación, ¿no? Pero sí, yo me reconozco un optimista radical, ¿no? Radical. O sea, siempre pienso en la mitad del vaso lleno, permanentemente. Bueno, después, obviamente, sé adaptarme para no parecer un loco, ¿no? Pero obviamente eso de la actitud ante la situación o ante las metas o las posibles metas que uno se traza es fundamental. Total. Además, acá hablaste de un tema de la actitud cuando te pasa algo, pero ustedes sueñan en grande, además, ¿no? O sea, Siempre. ¿sí? Siempre. ¿Tienes alguna anécdota así que quieras contar de. Bueno, estabas contando del estudio ahora ¿no? Capaz, pero. En general, porque date cuenta, estamos terminando un estudio y ya estamos pensando en grabar un par de cosas en Londres el año que viene. ¿Entendés? ¿No? Es como de nunca terminar, ¿no? Se retroalimenta eso, permanente, ¿no? Permanente. Yo creo que eso es de las grandes cosas que tenemos como grupo, ¿no? O sea, permanentemente estamos buscando cosas, metas, y por más difíciles que parezcan, como nos han salido varios tiros que hemos tirado, ya confiamos en nosotros mismos, ¿no? Capaz que alguna meta, no sé, hace algunos años, viste, alguno ponía en duda alguna cosa. Ahora ya hablamos de cosas que son importantes, digamos, dentro de esto que hacemos nosotros, ¿no? Y ya no hay como dudas, ¿viste? Sino que hay como todo el mundo aporta a ver, claro, sí, cómo lo podemos hacer y fíjate qué tal cosa y qué bueno esta referencia y que, ¿no? Mira, vos sabés que esto también es otra pieza clave del modelo de equipos. El modelo de equipo nace de un estudio que hicimos y de nuestra propia experiencia, ¿no? Y hay una cosa que es, estos equipos se ponen grandes desafíos en forma sistemática y tienen logros, ¿viste? Pues imagínate, no te va a gustar todo lo que ha hecho. Sin embargo, sueña más alto y sueña más alto, ¿no? Creo que eran los All Blacks que dice, cuando estás arriba del juego, cambia el juego, ¿no? O sea, impresionante. Y claramente ustedes tienen algo de eso porque por algo son lo que son. Y ahora, contanos, porque uno ve una banda de afuera, ¿no? Vos hablabas de una organización y realmente... Yo que estuve hablando de algunas cosas contigo antes, contanos un poco cómo es el organigrama de una banda, cómo se estructura una banda como no te va a gustar, que además es más. En nuestro caso particular, el núcleo, digamos, el círculo de confianza, por así decirlo, y la que está en la diaria es poca gente, o sea, son los 8 músicos, el equipo técnico en general, ¿no? Sonidistas y técnicos de escenario. Ahora también los técnicos participan mucho de la grabación porque tenemos un montón de instrumentos y de situaciones técnicas que necesitan. Y después la oficina, gente de comunicación y gente en producción, pero es una oficina pequeña, o sea... tenemos, sobre todo en comunicación, gente que tercerizada, pero la oficina la manejamos yo y una persona que trabaja conmigo, o sea, Nicole, que trabaja conmigo permanentemente. Después lo que sí hacemos es apoyarnos bastante en los socios estratégicos que tenemos por país, ¿no? O sea, sobre todo en los promotores locales de Argentina, España, Colombia, Ecuador, Perú,
México, con mayor o menor relación, dependiendo, o mayor o menor intensidad de trabajo, dependiendo el desarrollo que tengamos en el mercado al que queremos, ¿no? O al que tenemos que hacer determinada situación. Pero bueno, pero esa es la idea, ¿no? También en este disco a disco hemos tratado de que los lanzamientos sean con participación o con posicionamiento más sistemático en cada lugar, ¿no? Entonces ahora el gran desafío para este disco es cómo lo hacemos en grande el lanzamiento en todos los lugares donde nos interesa y de todos los lugares donde estamos girando o donde vamos a ir a girar el año que viene, que nada, hay una gira planteada como de 80 conciertos, más o menos. Es un disparate. La verdad, impresionante lo que están haciendo. Y eso es la organización más general, digamos, ¿no? Que parece, uno la ve de afuera y parece increíble, ¿no? Ahora, ¿cómo se organizan en el día a día? ¿Se juntan? ¿Cómo es esa operación diaria o semanal? No Sí. sé. Ahora nos estamos viendo todos los Sí, días. seguro. Ahora nos estamos viendo todos los días porque obviamente están grabando. Tanto en las épocas de grabación de disco, que ahora igual hacía tiempo que no grabamos disco. Como de gira es más fácil porque estamos todo el tiempo juntos, ¿no? Entonces es cuestión de encontrarle el momento y nos juntamos. De hecho, mañana a las 9:30 tenemos una reunión para hablar un montón de cosas sobre el lanzamiento del disco, pero sobre todo más estratégico y más ejecutivo. O sea, entonces, nada, mañana no, antes de las sesiones de grabación que arrancan en general a las 11, nos vamos a juntar 9:30 para hablar de un montón de cosas. Si pasara que estamos acá por largo periodo, en general tratamos de poner una reunión quincenal, cada 15 días, más o menos. Son bastante estructurados dentro de eso. Sí, no, es que en general todos somos bastante estructurados y disciplinados en cierta medida, ¿no? A todos nos gustan los horarios, a todos nos gusta como, sí, la cosa ordenada. Nos facilita también bastante el trabajo. Qué increíble, ¿no? Uno realmente no, porque se imagina el mundo del rock, del pop, y se imagina algo descontracturado, ¿no? Pero ustedes son bastante Sí, dentro de lo... también tiene que ver con la edad nuestra. Tuvimos nuestros momentos más caóticos. Incluso tenemos momentos caóticos, ¿no? Pero en general sí, somos como bastante ordenados y sobre todo disciplinados, ¿no? De gira, por ejemplo, nadie llega tarde. Nadie se duerme, no pasan esas cosas. Es profesional, es un mundo profesional. Sí. Y ya nos contaste un poco de los sueños, ¿no? Pero son estructurados de todo punto de vista, ¿no? De hacia dónde quieren ir, desde el punto de vista financiero también. Sí. De todo punto de vista. Sí. Desde el punto de vista financiero, sí. O sea, una banda que vive en Uruguay, en el que prácticamente no hay mercado interno y se tiene que soportar con los mercados externos. Con las vicisitudes que tiene ahora la región, con la inestabilidad general que hay, la sensación de inestabilidad que muchas veces es peor que la inestabilidad misma, ¿no? Con todo eso y con todos los que somos además, ¿no? Porque una banda de 8 músicos, ¿no? Eso nos ha obligado de alguna forma a tener una disciplina financiera bastante importante como banda, ¿no? Porque no es, si bien nosotros somos una banda, si bien nos va bien y tenemos un desarrollo interesante en muchos lugares, es frágil, digamos, la economía, ¿no? Elegimos vivir acá en Montevideo, es un país caro para vivir, es un país complejo, es un país que no tiene conectividad, entonces eso encarece toda la situación. Entonces cualquier cosa que hagamos tenemos que ser muy cautos y muy ordenados. Y eso se ha transmitido también a nuestra vida privada, ¿no? O sea, somos toda gente ordenada que no ha hecho grandes locuras individuales tampoco. Entonces, al no tener ese desorden, nadie le exige a la banda lo que la banda no le puede dar, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda de alguna forma
en los momentos buenos estar tranquilos y en los momentos malos estar tranquilos, ¿no? Porque tuvimos 2 años parados con la pandemia, por ejemplo, ¿no? En el 2020 suspendimos 37 conciertos que estaban a la venta, o sea, tuvimos que devolver todas las entradas. Pagamos todos los sueldos de esos conciertos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ese orden nos llevó bueno, no sufrir, ¿no? Si bien la incertidumbre y la situación general obviamente nos preocuparon, teníamos una situación bastante controlada en ese sentido. Se nota, digo, porque digo, claramente, o sea, esto que decís, ¿no? Además, uno se imagina que muchas veces las bandas capaz que tienen un ingreso importante en algunos momentos, en otros momentos baja un poco, están haciendo un estudio, requiere inversión. O sea, ¿no? En el mundo organizacional se arman presupuestos, ¿no? De inversión y ustedes seguramente lo tienen muy armado, o sea, Sí. para llevarlo al mundo. ¿Y cómo toman las decisiones? Cuando hay decisiones, ¿cómo hacen? Pues imagino deben tener 1000 decisiones. Bueno, por eso, mañana, por ejemplo, tenemos un par de cosas importantes que charlar con respecto al lanzamiento del disco y nos juntamos y lo hablamos. En general, somos un grupo bastante dinámico en ese sentido y no todo, o sea, según el tema hay voces que pesan más que otras, no es una asamblea, no hay democracia, no, es imposible trabajar así. Lo que sí se escuchan las opiniones de todos y algunas opiniones, dependiendo del tema, pesan más que otras y es normal que así suceda y la cosa es ir para adelante. Entonces, en definitiva, ya no nos cuesta tomar muchas decisiones, ¿no? Igual eso habla muy bien de ustedes porque cuando hablamos de equipos, eso ocurre cuando entre los integrantes del equipo hay confianza, ¿no? Decir, Sí, claro. O sea, confío en que lo que vos decís es lo correcto. Sí, y no hay mucha pelota, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que claramente tiene que ver con eso. Bueno, sí, bueno, tenemos una frase interna que es sigo bocha, ¿no? O sea, te sigo la cabeza. O sea, hay gente que no vota, o sea, no opina. Votación no hay porque es lo que te decía, sí. No es una asamblea, pero sí, yo sigo bocha. Chau. Sí, dale, decían ustedes que yo acompaño. Yo, claro, los equipos es increíble, ¿viste? Sí. Está, obviamente que se discuta cuando hay que discutir, pero dejala ir a veces, ¿no? Y uno cuando ve, algo hemos hablado, ¿no? Pero cuando ve una banda se imagina que es solamente talento y suerte, ¿no? Pero acá estamos hablando de muchas más cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de mucho trabajo. ¿Qué le dirías a alguien que dice, solo talento, suerte? No, lo de la suerte es algo también, ¿viste? Bastante efímero, ¿no? Y bastante... Yo creo que... Y lo del talento también. Sí. Porque está lleno de ejemplos de que algún talento tenés que tener, obvio, ¿se entiende? Bien, quizás, y ahora en esta época en la que vivimos, hay gente en la música que por ahí talento musical per se no tiene, pero tiene otros grandes talentos que lo llevan a estar donde están. Sí. Y es indiscutible, ¿no? Algo de talento para el mundo del espectáculo tenés que tener, obviamente. Un poco de suerte que acompañe las decisiones también, pero después atrás de todo eso, es que te tenés que levantar todos los días con la camisa remangada a picar piedra. Sí. O sea... siempre, ¿no? Y también tener las ideas para llevar adelante, ¿no? O sea, estar motivado para... pero eso me parece que es en todos los órdenes, en todos ¿no? los ámbitos. En todos los ámbitos. Darle, y me imagino, ¿no? En todos los aspectos de ustedes, ¿no? Dijiste desde el punto de vista financiero, dijiste del orden de que se juntan y toman decisiones, me imagino el tema artístico también, o sea, no que debe ser el tema artístico también es un permanente, o sea, esa es una parte importante, ¿no? Che, ¿qué les parece esto? Miren esto, qué bueno que este sonido, o miren, el próximo disco va a tener nos asociamos de alguna forma con un artista de arte visual, de arte cinético argentina que se llama Mariana Villafañe, porque Emiliano vio en Instagram una instalación de ella, le encantó, le escribió, nos cruzamos con ella y ahora, bueno, la idea es que la tapa del disco tenga una obra de ella, pero además el video de la primera canción sea con un universo de imágenes de ella, y nada, son cosas que surgen así, ¿viste?
che, miren esto qué bueno, o Pero no. no es un golpe de suerte, ¿no? Es una paliza de darle y darle y darle, y Sí, ideas, es, y son muy innovadores ustedes de todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista musical y también visual. Y cómo me encanta esto de que traes de que cuando alguien en el equipo ve algo que está bueno afuera, trata de ver a ver cómo lo podemos traer para nosotros, y ¿no? por supuesto. Sí, sí. Sí, está lleno siempre de ejemplos, de buenos ejemplos, ¿no? Artísticos y ejecutivos y visuales. Sí, sí. Le prestamos mucha atención a lo que pasa alrededor. eh, y sobre todo porque no tenés más remedio también. Por esto que yo decía, ¿no? De vivir en Uruguay bastante aislado, sin un mercado local potente, ¿no? En el que pasen cosas todo el tiempo. Entonces, claro, siempre tenés que estar mucho más atento a ver lo que pasa en el circuito profesional, ¿no? Eso en el mundo empresarial muchas veces se hace cuando hablan de estrategia, le pasa la palabra, es tan rimbombante que, pero viste, mirá lo que está pasando alrededor y trata de adaptarte y sacar lo que quieras y no lo que no quieras. No, de hecho ustedes han hecho muchas colaboraciones artísticas, o sea, se nota que son recontractivos invitando personas Sí. de todos lados, una cosa preciosa lo que hacen. Y vos decías algo recién de los sueños y de... Ahora, ¿cuál sentís que es el propósito de la banda? ¿Por qué tocan? ¿Y por qué estás vos en la banda? ¿Cuál es la razón? No, bueno, ¿O para qué? sí. Ahí es muy difícil porque contestar por los músicos, pues yo no soy músico, ¿viste? Yo creo que al músico lo mueve una situación que es indescriptible, me da la impresión, ¿no? Lo que sí veo en ellos permanentemente es un amor salvaje por lo que hacen, por la música, ¿no? Les gusta tocar. Les gusta tocar, sobre todo tocar en vivo. O sea, los shows que hemos, no sé, cuando nos pasa algo adverso, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en el estadio de Vélez, el show se cambió por una fecha de fútbol para otro fin de semana. Y ese fin de semana llovió los 2 días, sábado y domingo. Entonces terminamos tocando el miércoles. Es decir, que a la gente le cambiamos 3 veces el concierto. Por causa de fuerza mayor, pero bueno, la gente tampoco tiene la culpa y había una situación bastante compleja. Y el show duró casi 3 horas y media. Y estaban todos copados. Y sí, porque había que sacarse las ganas o había que sacarse la rabia de alguna forma, ¿no? Y ese era un show para 45.000 personas, pero después vas a un show en una ciudad remota para 800 y capaz que el show también dura 3 horas. Sí. Es decir, es ese amor por lo que uno hace y lo que intenta, y que lo intenta hacer de la mejor manera posible. ¿Viste? Y que la gente que va a un show para 800 personas trate de ver, o nosotros tratamos de que vea el mismo concierto que la gente que fue a ver uno de 45.000. Que es muy profundo lo que estás diciendo, porque la verdad que a veces cuando uno habla de propósito, ¿viste? Y digo, para nosotros es una cuerda también, una parte especial. Uno le cuesta entender, piensan que son, digamos, algún cartel o algo, y no es solamente eso, ¿no? Esto que decís, le gusta tocar. En la música se siente mucho. O sea, sí, en todos los trabajos, yo creo que en todo lo creativo o incluso en el deporte profesional, ¿no? Yo creo que a toda esa gente que está a nivel profesional en equipos creativos o deportivos, no es una manera de ganarse la vida, ¿no? O sea, está el fondo, sí, por supuesto, se la gana, pero está el fondo, no es como otros trabajos que es una manera de ganarte la vida como el motor, el eje principal. Igual puede ser creativo, igual lo puedes disfrutar, pero está más cerca, ¿no? de la cotidianeidad. Esto sí es una manera de ganarte la vida, pero está como muy atrás, no creo que esté en los primeros pensamientos de un músico profesional, ¿no? Totalmente, de hecho nosotros cuando hicimos la analogía de la guitarra, esto de no se puede afinar un equipo como se afina la guitarra, es porque sentimos que la música muchas veces, para muchos, y yo me incluyo en ese grupo, nos toca una parte de nosotros muy adentro, y de hecho yo he ido a varios conciertos, recitales
de ustedes y la verdad que te emociona, ¿no? O sea, te Sí, emociona mucho, o sea, sí. Sí, sin ir más lejos, el año pasado cuando tocamos, cerramos el año acá en la Rambla, eh, justo se dio algo que nosotros no habíamos caído en la cuenta, pero como lo hicimos en diciembre y fue, creo que fue 14 de diciembre, no me acuerdo, había gente que había regresado al país para visitar a la Seguro. familia, era fin de año, entonces había una carga emotiva mucho más fuerte, que no nos dimos cuenta nosotros que iba a pasar eso. El show Seguro. también duró como 3 horas. Yo en un momento salí a dar una vuelta y a recorrer y me encontré con un montón de gente llorando, o sea, muy emocionada. Y ahí fue que caí en la cuenta. Digo, claro, porque esta es una época del año en la que... Y el uruguayo que vive afuera sufre un montón. Total. Y cuando vuelve le pasan un montón de cosas. Si encima de todo encuentra ese link con su pasado o con su lugar de pertenencia, como muchas veces te pasa con la música, es un cóctel molotov. Impresionante. Impresionante. Qué precioso, o sea, se vive mucho el propósito. De hecho, nos decías que les gusta tocar y tenés una anécdota, ¿no? Del Chaco, ¿no? Algo me habías contado de que iban a tocar al Chaco y nadie creía, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Nosotros, como estrategia general, cuando Notostal empezó a ir muy bien en Argentina, en vez de hacer menos conciertos para más gente y que la gente se moviera para ir a los conciertos, que es una estrategia de bastantes artistas grandes en Argentina, ¿no? Sobre todo argentinos, que crecen en popularidad y cuanto más populares se tornan, hacen menos conciertos para más gente, pero la gente se tiene que mover a los lugares donde ellos... Nosotros tomamos la dirección contraria y que fue tocar en la mayor cantidad de lugares posible. O sea, la popularidad lo que te da es poder ir a lugares remotos, ¿no? Y una vez íbamos a ir a Sáenz Peña en el Chaco. Y obviamente, y esto te estoy hablando previo a la explosión de redes sociales. Entonces, claro, teníamos Facebook, no me acuerdo, pero fue como que el promotor local nos terminó llamando diciendo, por favor, digan algo, mándenme un saludo para poner en la radio o algo, porque la gente no me cree que ustedes van a venir. Y cuando llegamos había 3.500 personas, estaba agotado el lugar, es una locura, ¿no? Y cosas así nos han pasado en general, ¿no? Y ahora nos pasa, o sea, está en Argentina, pero ahora nos pasa, por ejemplo, si está la chance de abrir una ciudad o de ir a una ciudad, no importa que sea un show pequeño, vamos, ¿no? O sea, tratamos de abrir mercado en todos los lugares que sea posible. Eso es viste, otra vez volviendo al mundo empresarial, fíjate lo que estás hablando, súper estratégico, ¿no? Hay algunas bandas que hacen esto y nosotros decidimos hacer esto otro. Y la verdad que no es solamente por un tema estratégico de facturar más, es porque les gusta tocar y creen que eso es lo que está bien y van ahí. Sí, de hecho, desde el punto de vista de la facturación, si vos vas al negocio Sí, puramente, probablemente tocar menos para más gente sea más redituable que hacer las giras que hacemos nosotros. Lo que pasa que es lo que más nos motiva. exacto. Pero además, digo, eso, siempre hay una cosa así. Capaz que para ese concierto ganas un poco más, pero si haces las cosas correctas, después tenés más conciertos, digo, multiplicar, No, ¿no? por supuesto, sí. Che, ¿y hubo algún momento, mientras vos estabas en la banda, ¿no? En el periodo que es, un momento crítico, sé que hubieron varios momentos complicados de pérdidas jodidas, ¿no? Pero más allá de eso, sé que son momentos críticos de la banda, ¿algún momento en el que sentiste que la banda fue puesta a prueba? Capaz que fue en alguno de esos momentos, ¿no? Sentiste, la verdad que acá estamos complicados. ¿Tuvieron algún momento así que quieras contar alguna anécdota? A veces es lindo, ¿viste? Ver los momentos complejos. Mirá, que yo recuerde la salida del bajista y del baterista en el 2006 fue un golpe. eh, una situación compleja. Nosotros nos reagrupamos rápido, pero sí fue algo que todos sentimos que, bueno, que nos tuvimos que mirar a la cara y decir qué hacemos, para dónde vamos y cómo seguimos, ¿no? Y después también la muerte de Marcel también. O sea, eso a mí personalmente fue la peor cosa que me ha pasado dentro de la banda.
por todo lo que tiene que ver, por la situación en general y también nosotros estábamos terminando un disco y ahí también, ¿viste? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿De qué manera? ¿Cómo se sale de acá? Y cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Y qué es lo más respetuoso para la memoria de él también, ¿viste? O sea, fue todo una situación ahí bastante compleja, porque ahí se cruzaba un montón de cosas, ¿no? Toda la parte organizativa con la emocional, con la humana, ¿no? Estaban haciendo un duelo con un amigo de Sí, ustedes, o sea, no sé. sí, yo, o sea, hay cosas que realmente no me acuerdo. De toda esa parte es como, hay cosas que que las recordamos entre todos, pero a mí se me han borrado de la cabeza. Un mecanismo de defensa. ¿No? Sí. Y si tuvieras, más allá de ese caso que está, actitudes, capaz que el anterior, ¿no? Cuando salieron el bajista y el baterista. Si tuvieras que ver las actitudes que tomaron los miembros en ese momento, ¿qué te gustaría resaltar? Más allá de primero qué pasó acá, ¿no? Pero después. No, la capacidad de ir para adelante, o sea, la capacidad de reagruparse, evaluar la situación y tomar decisiones en conjunto para ir para adelante. Y eso igual nos pasa en todo, ¿viste? Recién conté dos radicales, ¿no? Pero también de vuelta, es permanente las situaciones que podés llegar a tener, ¿no? Y las decisiones que podés llegar a tener. Como te decía hoy, es todo muy, o sea, es todo como muy frágil, ¿viste? Parece sólido, ¿no? Y quizás yo también lo vea un poco más frágil porque soy como, me preocupo demasiado, pero sí, en general puede haber momentos en los que hay que tomar decisiones rápidas y eso nos sale bastante bien, o sea, nos sale bastante fácil, ¿no? El hecho de reagruparnos y bueno, vamos para acá. Y la última pregunta que tenemos, que me encanta hacerla porque cada uno tiene sus reflexiones, ¿no? En esto del armado de equipos y de grupos, como quiera llamarlo, banda, lo que quiera llamarlo. Y cada uno tiene su vida, ¿no? Sus experiencias, lo que le ha pasado. Si tuvieras que dar 3 consejos, a alguien que esté armando, vos capaz que pensás una banda, no, un equipo, un grupo de trabajo que quieran lograr algo increíble, porque lo que están haciendo ustedes es increíble. ¿Qué 3 consejos le darías? ¿Cuáles son las 3 cosas que dirías? Presta cuidado en esto y en esto. Siendo genérico, en realidad, cosas que ya hablamos, ¿no? La disciplina, sí. El optimismo y una cosa que los gringos tienen bastante, ¿viste? Cuando discutís con la honorabilidad, ¿no? O sea, esto no es honorable, te mandan. ¿No? Cuando estás discutiendo sobre algo, como que ponen esa situación ahí de ser honorable, de honrar los acuerdos, esa cosa de obrar bien, ¿no? En el sentido empresarial, ¿no? En el sentido de los acuerdos. Me parece que eso es fundamental, ¿no? O sea, tratar de ser honorable en ese sentido. O sea, yo no sé si lo logro permanentemente, pero es una meta que siempre me pongo, ¿no? De hacer acuerdos que sean, no sé, de alguna forma buenos para ambas partes, ¿no? Seguro. O tratar de, ¿no? No, este negocio es bastante raro en muchos aspectos y como en muchos también, hay como una vanaglorización del hecho de sacar ventaja, ¿no? Si no, y está como en ciertos aspectos está como bien visto. A mí me parece deplorable en muchos aspectos, ¿no? Es decir, los buenos acuerdos son los que les va bien a las dos partes, ¿no? Y no, eso de no, le saqué ventaja en esto, mirá cómo lo cagué, ¿no? O sea, me parece que esas 3 para llevar adelante algo, me parece que está buenísimo. Precioso, son herramientas. Precioso. Disciplina, soñar en grande y ser honorable o ser fiel, ¿viste?
hacer lo correcto. Sí, O sea, exacto, que parece sí. mentira, ¿no? Pero que te va Sí. lo correcto. Pero No, bueno, comparto. vivimos en un mundo Es que... verdad, pero hay que hacer lo correcto. Sí. Ser fiel a tus valores, ¿viste? O sea, hacer bien más allá de lo que te toca a ti. La verdad, Nico, ha sido hermosa esta conversación. Nos han Muchas dejado gracias. un montón de mensajes. Calculo que a los que están escuchando esto, seguramente también van a tener que digerirse muchas de las cosas que hay que digerir, ¿viste? Cuando uno te tira conceptos tan lindos, hay que realmente apreciarlos. Muchísimas gracias, la Por verdad. favor, un placer. Es increíble lo que están haciendo. O sea, Muchas gracias. sigan así, llevando al Uruguay, a la música al siguiente nivel. Muchísimas gracias. Muchas gracias.